Uno de los capítulos más debatidos del libro de Apocalipsis es, sin lugar a duda, el capítulo 20. La razón, el milenio. Un tiempo descrito con perfecta exactitud. 1000 años mencionados en 6 ocasiones en este capítulo. La dificultad para comprender los numerosos símbolos y eventos que se describen en Apocalipsis ha llevado al desarrollo de varias interpretaciones. Los comentaristas bíblicos se dividen en 3 líneas del pensamiento que son: los premilenaristas, que lo consideran un periodo literal de 1000 años, durante el cual Jesucristo, en cumplimiento de numerosas profecías del Antiguo Testamento, reinará sobre la tierra. Los postmilenaristas, ellos consideran este periodo como algo simbólico, que señala un reino de justicia y prosperidad espiritual que culminará con el regreso de Cristo. Los amilenaristas, desde su perspectiva, los 1000 años que describe Apocalipsis, se trata de un periodo de tiempo simbólico, extenso, en modo espiritual que ocurre entre la resurrección de Cristo y su regreso. ¿Significado literal de una medida de tiempo cronológico o solo simbología? Lo cierto es que no podemos perder el propósito del libro de Apocalipsis enfrascándonos en temas que no afectan el resultado final. La integridad de Dios se mantiene. La conclusión que resumen todos es que Jesús volverá. El apóstol Juan describe que un ángel es enviado a la tierra con un plan específico: aprisionar a Satanás, quien es descrito con los 4 títulos que lo identifican en el capítulo 12. El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. El ángel lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, para luego liberarlo al final de los 1000 años. Mientras continuaba la visión, Juan vio las almas de los creyentes resucitadas. Vio los mártires de la tribulación por causa del testimonio de Jesús. Vio tronos que simbolizan autoridad y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los otros muertos, refiriéndose a los incrédulos de todos los tiempos, no serán resucitados. Ellos no resucitarán hasta que comience el juicio final. El reino de 1000 años será seguido por la destrucción final de Satanás. En el juicio final, el libro de la vida mencionado en este capítulo representa un registro de aquellos que han respondido en fe a Cristo. Bienaventurados aquellos que mueran en el Señor, porque son bendecidos con el privilegio de entrar en su reino. Pero el destino de los incrédulos es diferente. Ellos experimentarán la segunda muerte. La primera había sido física, la segunda, en el lago del fuego, representa la separación eterna de Dios. Está por venir un día en el que Dios va a juzgar al mundo. Está por venir un día en el que el gran trono blanco va a ser una realidad. El libro de Apocalipsis destaca una comprensión profunda de la soberanía de Dios en toda la historia, un concepto elevado de la persona de Cristo y un sentido claro de las acciones de Dios en los eventos escatológicos que consumarán la historia del mundo. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. La brevedad y fragilidad de la vida nos confronta con la tremenda realidad y necesidad de tener que tomar decisiones eternas. Nos confronta con la urgencia de responder delante de Dios. En muchas ocasiones usamos excusas, evadimos el tema, lo dejamos para otro momento. Pero esto no nos evita la responsabilidad que tenemos de cara a la eternidad. Ahora es tiempo de responder. En tanto que se dice hoy, en tanto que tenemos oportunidad, es el momento de tomar decisiones. Llegamos a las páginas finales de Apocalipsis y con ello de toda la revelación de Dios. Se cierran etapas. Se han cerrado los tiempos de advertencia por medio de los sellos, de las trompetas, de las copas. Los juicios se cierran. Los tronos se han hecho visibles. Ahora el Rey
ya ha entrado en escena, esa puerta que se ha abierto para que del cielo el Rey entre en nuestra historia. Nada queda. Ahora solo queda determinar el destino. Y cada uno de nosotros estamos escribiendo nuestra sentencia. No vamos a ser sentenciados por lo que digan otros, sino vamos a ser sentenciados por lo que nosotros hayamos decidido. Alguien decía que cuando nacemos, cada ser humano es como un libro en blanco. Con el paso del tiempo, con el paso de la vida, este libro se va llenando de los trazos de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Tristemente no son trazos rectos, todos ellos. No son limpios, todos ellos. Más bien este libro está lleno de borrones, de faltas que, ¿sabes?, no pueden ser reseteados, solo pueden ser asumidos. Y de estos trazos hemos de dar cuenta en la lectura final del libro de nuestra vida delante de Dios. Y realmente de esta realidad, de confrontarnos con la realidad de nuestra vida, es de lo que nos está hablando Apocalipsis 20. A veces nos perdemos en la búsqueda de interpretar todos los detalles. De intentar entender y hacer una cronología de eventos, pero realmente Apocalipsis 20 nos quiere preparar para confrontarnos delante de Dios. Y la primera imagen que nos determina es que todo poder, toda influencia en este mundo está bajo la autoridad de Dios. Nadie se escapa del juicio soberano de Dios. A veces pensamos que hay fuerzas que se pueden oponer en Dios. A veces pensamos como en Babel que podemos construir torres que nos hagan huir del juicio de Dios. A veces pensamos con la actualidad que podemos construir naves que nos lleven a otros planetas, que podemos construir inteligencia artificial que nos permita evadir el conflicto, evadir la crisis. Pero por mucho que lo intentemos, no podemos. Hay 4 imágenes en este pasaje que nos hablan de esta realidad. Nos habla de aquel que tiene una llave, el símbolo de la supremacía soberana sobre todas las cosas. Aquel que tiene autoridad para prender. Este verbo habla de aquel que es más fuerte, poderoso, el que prevalece, el que tiene la autoridad definitiva. Aquel que arroja, que tira sin fuerzas, la condición de una persona enferma y arroja con fuerza y debilidad a todos aquellos que son incapaces de hacer frente a la presencia de Dios. Y nos habla de un sello, donde sus decisiones son selladas como el símbolo de una autoridad inquebrantable. Y realmente este pasaje también nos presenta como una realidad, un periodo de tiempo, 1000 años, literal, un amplio periodo. No vamos a perder el tiempo en delimitar esto, pero realmente nos habla de un tiempo donde el adversario va a ser atado. Es un concepto bíblico a lo largo de la Biblia, de los 1000 años, que es una forma de ver el tiempo de Dios que nos parece enorme, inmenso, pero realmente es corto. Los días son cortos. Y estamos en esa imagen ante la venida del Rey, en un concepto donde tenemos que comparecer. Ha pasado un tiempo, para nosotros largo, pero llega el momento. Y en ese tiempo, es un tiempo también hay un periodo de avivamiento. Un tiempo de despertar espiritual en donde Dios ha colocado su trono en la historia y se manifiesta en una conducta moral práctica. Sea un milenio literal, sea un milenio figurado, hay tiempos donde podemos ver un avivamiento y un despertar de preocupación de Dios. Y realmente es ese tiempo en donde el trono está ocupado por los redimidos. Esta es una imagen muy nítida que podemos ver en cualquiera de las figuras. Si vemos hacia un milenio literal en el final de la historia, veremos esos tronos ocupados. Si vemos hacia un milenio como una época temporal larga, del periodo de tiempo de espera hasta la venida del Señor, también lo vemos. Decía el autor de Proverbios, Proverbios capítulo 29, versículo 2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Es esa imagen de cuando el trono está ocupado por aquellos que han sido renovados por la obra de Cristo, cuando aquellos que siguen las directrices de Dios, gobiernan a las naciones, el pueblo tiene alegría, libertad y esperanza. Los que tomaron la cruz y rechazaron el mundo, los que han roto las cadenas de la muerte eterna y del juicio, los que han sido vivificados espiritualmente, cuando estos gobiernan y transmiten la vida de Cristo, el pueblo se alegra, sea cuando sea el tiempo. Y son esos que han seguido a Cristo, los que tienen la facultad de sentenciar. Porque cuando vemos a personas renovadas y transformadas, la vida de los creyentes es un testimonio. Es el testimonio de los mártires, es el modelo que manifestará el juicio de las personas. Es el testimonio de personas que lo entregaron todo y que nos hacen sentir nuestra pequeñez, nuestra insignificancia. El cristiano es una luz en medio de esta generación.
Y quizás por eso todos esos que siguen a Cristo son muchas veces insultados, humillados, acallados, porque esa luz resplandece en las tinieblas y nos revela la maldad que hay en nosotros. Y se convierte en juez. Y en consecuencia, muchas veces esas vidas de santidad, de compromiso, son rechazadas, son ninguneadas en nuestro tiempo. Y realmente en este tiempo se abre un periodo para participar de la primera resurrección. El autor de Apocalipsis nos hace una imagen tremenda. Estos son los que han disfrutado de la primera resurrección. Ahora, ¿qué es la primera resurrección? El término que está usando aquí el apóstol es el término protos. Y no manifiesta tanto un orden de jerarquía, un orden numeral, primero, segundo, tercero, sino una excelencia, la más importante de las resurrecciones. ¿Cuál es la más importante de las resurrecciones? Para el cristiano, la resurrección más importante es cuando hemos pasado de muerte a vida. Cuando somos bienaventurados por haber recibido la vida nueva en Cristo, el haber nacido de nuevo. Esta es una experiencia única que nos hace despertar a la salvación. Y es la experiencia que nos prepara para toda la eternidad. No es algo que sucederá en el futuro, sino que aquellos que hemos creído ya hemos experimentado la primera resurrección y podemos mirar hacia el futuro con esperanza, porque sabemos que nuestra vida está en Cristo, tenemos vida. Y esta es la resurrección más importante de toda la historia. Y esta primera resurrección se va a dar en ese periodo. Pero también se da una realidad. A pesar de que hay un despertar espiritual, a pesar de que hay una resurrección nueva, la influencia del adversario continúa real. El adversario, después de este periodo de tiempo, de ese periodo más o menos largo, volverá a estar suelto. Es que la condición humana, nuestra naturaleza humana, nos lleva de continuo a volver al engaño. ¿Y cuántas veces caemos en los engaños y seducciones de nuestro tiempo? Aquellos que tenemos vida y que debiéramos caminar en una vida nueva, muchas veces sucumbimos a las tentaciones de engaño. El acusador continúa trabajando. Y en esa época, también por medio de las pruebas y los engaños de Satanás, se va a revelar la veracidad de la experiencia de cada cristiano. Lo que hay en el interior. La apariencia puede camuflarse muchas veces, pero hay un tiempo, nos dice ahí, que en medio de las pruebas, después de ese periodo de renovación, de avivamiento, de un gobierno de justo, de nuevo el engañador va a revelar lo que es sincero de lo que es un mero engaño y una mera apariencia. Y su tarea, la tarea del adversario sigue siendo la misma, engañar. Y sigue engañando en nuestros tiempos, engañando por medio del ateísmo. El ateísmo que dice que no existe Dios, por tanto vive despreocupado. Por medio del evolucionismo o de todas estas teorías científicas del origen, que nos dicen que no necesitamos a Dios para la existencia. Somos fruto de la casualidad, del azar, de un desarrollo. Pon el concepto que quieras. Pero al final, detrás de todas estas ideas que rechazan la creación, estamos diciendo que el ser humano, la humanidad, no necesita de un Dios creador. Hay otros engaños como el aniquilacionismo. Esa filosofía que nos dice que al final no hay consecuencias. Mueres y se acaba todo. No hay consecuencias eternas, no hay repercusiones. Y caemos en ese engaño y vivimos despreocupados por la eternidad, porque al final todo es lo que vivimos aquí y ahora. Hay un buenismo también. Y en esa filosofía es esa idea que decimos, no importa. Al final el amor lo cubre todo. Y Dios es tan bueno que al final, si existe, va a perdonarnos a todos. Hay también el engaño de la religiosidad. Es ese esfuerzo por amar más el camino que el destino. Amar más la apariencia de las buenas obras de hacer méritos aquí ahora que amar el destino eterno que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y seguimos cayendo en estos engaños del diablo en nuestros días, dejando de ver y buscamos respuestas para conceptos y buscamos respuestas para aquí ahora y nos olvidamos de que lo importante no es aquí ahora, es lo que está preparado para la eternidad. Límites. Pero al final Dios también va a poner fin a estos límites. En el tiempo. No sabemos cuándo, porque el día y la hora le corresponde a Él, pero sí sabemos que ese tiempo va a llegar y el fuego purificador de Dios va a revelar todo engaño. Y todos esos engaños que hemos creído en nuestra sociedad, todas esas manipulaciones que desde el diablo siguen afectando al ser humano, van a ser reveladas por el fuego purificador de Dios, dice el versículo 9
de este pasaje, fuego del cielo, que consume toda esta sabiduría humana. Y después de este juicio, después de que Dios revela todo el engaño, el diablo queda despojado de su poder. El diablo será enviado a su destino eterno, derrotado de forma definitiva. Versículo 10, el diablo que los engañaba, al final fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sabes? La idea del lago de fuego y azufre, esa imagen del infierno, que no nos gusta hablar, es un lugar preparado para el diablo y sus huestes, dice Mateo 25:41. No es un lugar preparado para el ser humano. Sin embargo, ahí van aquellos que han decidido seguir al diablo. Es un lugar, no dice ese texto, sin oportunidad de retorno. Por los siglos de los siglos. No hay segundas oportunidades. Las decisiones se toman en esta vida, y una vez que partimos de esta vida y tenemos que confrontarnos a los juicios, ya no hay esperanza. El castigo eterno, el juicio eterno, es una realidad innegable. En los límites temporales, más allá de la creencia que queramos ponerle a estos límites, hay muchas ideas y muchas teorías. En los límites temporales Dios tiene un tiempo. Un tiempo de avivamiento, de oportunidad, de gracia, para ver la oportunidad, para ver lo que es el gobierno de Dios en la historia, para ver su justicia. Un tiempo de engaño, donde se revela la verdadera naturaleza de las cosas, nuestra incapacidad, nuestra apariencia, nuestra hipocresía, la realidad de los que somos. Un tiempo de juicio, donde el engañador va a ser destruido. Límites temporales en la agenda de Dios, pero que realmente nos preparan por lo realmente importante de este momento final de Apocalipsis. Y el momento importante lo encontramos en los versículos 11 al 15. Es el momento donde tenemos que confrontarnos delante del juicio. Y en este momento, realmente cada uno tenemos que tomar decisiones. Y la decisión que se plantea delante de nosotros es una cuestión de precios. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar? Lógicamente, la Biblia nos dice que hay un precio de seguir a Cristo. Lucas capítulo 9, versículos 23 al 26, nos dice lo que cuesta seguir a Cristo. Es un camino de tomar la cruz. Es un camino de seguir el modelo de Cristo. Es un modelo de negarnos a nosotros mismos, nuestras pasiones, nuestros deseos. Es un camino costoso. Y a veces no estamos dispuestos a pagarlo y queremos conquistar el mundo y queremos alcanzar la realización en el mundo y alcanzar todas las metas. ¿Y qué sirve ser grandes triunfadores en esta vida si al final perdemos la eternidad? ¿De qué sirve tenerlo todo aquí si al final de aquí nada nos podemos llevar? ¿Sabes? Seguir a Cristo cuesta a veces decirle no a muchas cosas. Pero, ¿cuál es el precio de no seguir a Cristo? Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 nos dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo que cuesta no seguir a Cristo es perderlo todo. Perder lo que has conquistado aquí porque no te lo vas a poder llevar, pero perder también la eternidad de la herencia, la presencia de Dios, porque no la vas a poder alcanzar. Cuestión de precios. ¿Qué estás dispuesto a pagar? ¿Estás dispuesto a luchar por cosas que no vas a poder retener? ¿O estás dispuesto a luchar por algo que no puedes perder? Fíjate, esta es una decisión importante. Y en esta decisión vamos a ser confrontados delante de un gran trono blanco. El último gran juicio de la historia. Un trono perfecto, santo, sin argumentos, sin apelaciones. Es el trono definitivo. Y en ese trono, sentado uno poderoso y temible. Uno que es la suma majestad y santidad. Es el Dios mismo que ocupa ese trono, ante el cual todo ser humano tiene que comparecer. Un Dios ante el cual los cielos y la tierra, este sistema de cosas inestable y agotado, tiende a desaparecer. Ya no hay donde refugiarse, no hay donde esconderse. Y cuando en ese momento tengamos que comparecer delante de Dios, constantemente la Escritura nos dice, ¿quién podrá estar en pie delante de Dios cuando se encienda en su vida? ¿Quién podrá mantenerse erguido en arrogancia y en orgullo, diciendo, aquí estoy yo merezco, yo puedo, yo tengo? La Escritura nos dice que nadie podrá mantenerse en pie en ese tiempo delante del juicio de Dios. Y ese es el tiempo donde vamos a ser cada uno de nosotros confrontados. Y la humanidad libre, esta humanidad que proclama su independencia de Dios, va a tener que comparecer delante del juez. Todos los hombres. Dice en el versículo 12, grandes y pequeños sin distinción de clases, ricos y pobres, buenos y malos,
todos los hombres tendrán que ser comparecidos delante de Dios. Y en ese momento, el libro va a ser abierto. El libro que has escrito de tu vida va a ser abierto. Y aquellos que no han participado en la primera, en la mejor resurrección, aquellos que están muertos, van a empezar a ser juzgados por sus obras. Lo que ha sido escrito en el libro de su vida. Y no es tanto Dios el que juzga a la persona, sino es que cada uno está escribiendo su propia sentencia. Es esa imagen del examinador, del profesor en medio de un examen. Recoge la copia del examen, coteja las preguntas y pone la sentencia. No es la opinión del profesor, es el hecho objetivo de la respuesta escrita en la vida. Y esa respuesta de personas que hemos incumplido la ley de Dios. Que nuestro libro está lleno de borrones de injusticia. Todos hemos mentido en algún momento. Todos hemos tenido malos pensamientos. Todos hemos defraudado en momentos. Todos no hemos tenido en cuenta a Dios siempre en nuestra vida. Todos hemos caminado según nuestro propio camino y nuestras propias decisiones. Todos, absolutamente todos. Unos en mayor medida, otros en menor medida. Pero todos tenemos que comparecer. Y sin embargo, en este momento hay un segundo libro. Un segundo libro que recibe también un nombre especial, es el libro de la vida. Es un libro que aparece con frecuencia en las Escrituras, ¿verdad? Pero es un libro donde se nos dice que solamente Dios puede inscribir. De hecho, se nos dice de Moisés en Éxodo 32 que estaba dispuesto a ser borrado él del libro de la vida para que el pueblo fuese salvado. ¡Qué entrega tan inmensa! El salmista oraba para que los malvados no sean inscritos y no tengan oportunidad de estar en este libro, con los justos. Salmo 69. Isaías nos habla de los que están escritos entre los vivos también. ¿Sabes? La promesa en Apocalipsis, ya hemos leído, de Cristo a la iglesia en Sardis, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, es que el que se haga victorioso no será borrado del libro de la vida. Es un libro que le corresponde a Dios y la idea detrás de todos estos libros es la idea de gobernantes que tenían un libro de registro de los ciudadanos que vivían en su demarcación. Y por supuesto, cuando uno moría, se quitaba el nombre de este libro. Solo los vivos constaban en ese libro. En este libro del reino de Dios solamente puede ser inscrito aquel que ha creído en Cristo. Y es por creer en Cristo que la persona es escrita en el libro de la vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 12. Hebreos, capítulo 2, versículo 3, 12, 25, etcétera, etcétera. Una consecuencia más en esta historia. Y es la consecuencia inevitable de haber rechazado a Cristo. Y cuando hemos rechazado a Cristo y somos juzgados por nuestras obras, no estamos inscritos en el libro de la vida, ¿cuál es la consecuencia para cada uno de nosotros? Y el apóstol aquí habla de una palabra tremenda, la muerte segunda. La muerte definitiva. La condenación sin esperanza, apartado para siempre de la presencia de Dios. El pecado, nuestros actos, nuestros borrones a lo largo de la vida, han traído la muerte primera a cada uno de nosotros. Y mientras estamos vivos, tenemos la oportunidad de acudir a Cristo para que Él nos dé su vida a cada uno. Pero cuando rechazamos a Cristo, cuando rechazamos la gracia de Cristo, no queda más ofrenda por el pecado, no queda más esperanza. Por eso cuando llegamos a este punto clave, a partir de aquí el destino se separa. Capítulo 21 y 22 de Apocalipsis nos va a hablar de la esperanza de aquellos que están escritos en el libro de la vida. Pero aquí se termina ya la historia de los que rechazan a Cristo. La escena se completa. Y toda aquella escena que empezó con la caída en Génesis 3 nos trae hasta este momento de Apocalipsis 20, donde el ser humano tiene que comparecer delante del trono para rendir cuentas de su pecado. Y la primera idea que nos confronta este pasaje es que tu vida y mi vida están escribiendo cada día la sentencia de la eternidad. Cada uno de nosotros estamos escribiendo nuestra sentencia. ¿Y qué estamos escribiendo? Sin embargo, también la Escritura constantemente nos dice que hoy, entre tanto se dice hoy, entre tanto tenemos vida, es tiempo de gracia. Es tiempo de gracia y de oportunidad para que nuestros nombres puedan ser inscritos en el libro de la vida.
para que tengamos esperanza, no de X años en esta tierra, sino una esperanza por toda la eternidad. Por eso quiero invitarte a terminar este tiempo escuchando la voz de Cristo. No mi voz, porque mi voz está llena de ideas, de conceptos humanos y llena de mis fracasos y debilidades. Pero quiero invitarte a que escuches a Cristo. Aquel que dice, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Capítulo 3 de Juan, versículo 36. El que cree en el Hijo, el que cree en Cristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es la palabra de Dios, no la nuestra. Y el propio Señor Jesucristo lo dice en estas palabras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. No hay otra esperanza. Y es esta idea de las palabras del Señor Jesucristo que tenían muy clara los apóstoles. Y allí en sus primeros mensajes, en los primeros días de la Iglesia, encontramos en Hechos capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro proclamar, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es el nombre que nos puede inscribir en el libro de la vida. Aceptar la obra de Cristo es garantía de estar inscritos en el libro de la vida. Te invito a hacer dos preguntas. Que te hagas dos preguntas ahí, en este momento donde estás. Son preguntas muy sencillas. Es un momento de introspección, porque realmente son las preguntas que van a marcar tu historia. ¿Qué merece tu historia? Sé sincero. A solas, examina tu corazón. ¿Qué merece tu historia? La Biblia nos dice, Romanos 3:23, que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra realidad, todos pecamos y todos ofendemos muchas veces. Y el apóstol Pablo nos sigue diciendo en Romanos 6:23 que la paga de nuestro pecado es la muerte. Ese es el resultado. ¿Qué merece tu historia? La mía merece la muerte. Soy pecador. Pero el propio apóstol Pablo nos dice en Romanos 6:23 que el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creyendo en Cristo, aquello que yo no merezco, lo recibo en Él. Aquel que se hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia en Dios en Él. Aquel que cargó en la cruz con mis deudas para que yo pueda estar inscrito en el libro de la vida. No por obras que no puedo merecer, sino es la gracia, el regalo único de Dios para mi vida. Por eso la pregunta trascendental que quiero dejar hoy contigo. Nuestra vida merece el juicio y el castigo merece la muerte. Cristo nos ofrece vida. Y ante la realidad de un juicio donde tendrás que comparecer delante de Dios, ¿qué harás con Cristo? ¿Creerás en Él? ¿Reconocerás tu pecado y le dirás, perdóname, ten piedad de mí? Y Él dice que el que a mí viene no le echo fuera. Y cuando con sinceridad acudes delante de Él te perdona. ¿Qué harás con el Cristo? ¿Aceptarás su regalo? ¿O le rechazarás? Seguirás huyendo de enfrentarte con Él. Si crees, vida eterna. Si le rechazas, condenación eterna. Es tu decisión. Es tu elección. Son tus consecuencias. ¿Qué respondes? ¿Qué harás con el Cristo? Que Dios te ayude para escoger bien, porque tu vida o tu muerte están en la decisión. Oh, alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive del mundo, la luz es su faz.
momentos que nos confrontan con decisiones trascendentales para cada uno de nuestras vidas. Este es uno de esos momentos. Y la decisión más importante es la que tienes que tomar ahora. ¿Qué hacer con el Cristo? De esa decisión está en juego tu eternidad. Yo te invito y te ruego en nombre de Cristo que hoy aproveches esa oportunidad para reconciliarte con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y es el mejor consejo que nadie te puede dar. Porque de nada sirve que conquistes el mundo si pierdes la eternidad. Todo lo de este mundo es pasajero. La eternidad es ilimitada. De aquí nada te podrás llevar, solo la decisión que tomes delante de Cristo. Por eso quiero invitarte a que ores ahí. Y que le puedas decir al Señor con sinceridad que te perdone. Y Él dice que Él perdona todos y cada uno de nuestros pecados y nos olvida y nos inscribe en el libro de la vida. Que le pidas que te dé convicción de salvación, seguridad de salvación. Pero sobre todo que deposites tu confianza en la palabra de Dios. Y si tienes dudas, si tienes temor, ponte en contacto con nosotros, llámanos, escríbenos. Busca una iglesia, habla con alguien que te pueda ayudar. Pero no dejes pasar este tiempo, porque es la oportunidad. Hoy es el día de buscar a Dios. No dejes pasar tu decisión. Acepta a Cristo. Sí, Señor, en este día queremos clamar delante de ti, que quebrantes cada uno de nuestros corazones para buscarte, para ponerte en primer lugar en nuestras vidas. Que no nos permitas vivir jugando y dándote la espalda, sino que podamos descansar en ti, que eres el único que nos da esperanza de vida eterna. Reconozco que mi vida merece la muerte. Reconozco que el libro que he escrito y que estoy escribiendo en esta vida es un libro lleno de borrones, de pecado, de infidelidad, de debilidad. Pero Señor, gracias porque a pesar de lo que yo escribo, a pesar de mi fracaso, en ti hay perdón, en ti hay victoria, en ti hay gracia soberana que me inscribe en un libro que yo no merezco estar, pero que tú has pagado el precio para que yo pueda estar. Por eso solo podemos decirte gracias por lo que nos das y rogarte por aquellos que no tienen esa esperanza, por aquellos que aún viven en medio de los muertos, que aún no han experimentado la bendición de la primera resurrección. Pedirte que hoy tú traigas convicción y vida nueva en Cristo. Por eso, Padre Celestial, clamamos a ti que tu Santo Espíritu se mueva en cada uno de nuestros corazones para aferrarnos a ti. Te lo pedimos y te damos gracias en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo. Y de verdad, toma la mejor decisión. Escoge a Cristo.